Muy bien, bienvenidas y bienvenidos a la segunda mesa de esta jornada que se titula Procesos y percepciones de cambio social en el campo, que tiene la participación de Vanderlei, Basilex Ribeiro, de Francisco Cibaja y de Fabio Borges, creo que se dice, de la Universidad de Brasilia. Por razones de tiempo no voy a leer los títulos y le voy a dar la palabra inmediatamente a Vanderlei para que inicie su presentación. Muchas gracias, Claudio. ¿Me escuchas? Sí, te escucho muy bien. Bien, yo había preparado incluso un PowerPoint, pero como era mais algo como um roteiro, vou falar em português tentando falar despacito. Como era mais algo como um roteiro, me inspirei em professora Silvia Ferro e vou apenas expor, né? O texto que a gente propõe é justamente Vozes Fortes da Terra, uma comparação entre a atuação dos setores proprietários rurais no Brasil e no Chile. Há muito tempo eu faço trabalho comparativo, inclusive o professor Henrique Sobral citava meu texto com relação à minha tese de doutoramento em relação às cartas para Vargas e Perón dos camponeses, mas nesta mesma tese eu também explorava o tema dos proprietários rurais, das entidades de proprietários rurais, tanto no Brasil quanto na Argentina, e nos seus questionamentos, nos seus embates contra o varguismo e o peronismo. Depois eu fui para o lado de estudar a reforma agrária peruana, e estudei bastante tempo, ainda estudo, e mais recentemente estou incorporando o tema chileno, que é um processo que, embora eu já faça há algum tempo, ainda está numa fase um tanto embrionária. Já estudei um pouco os movimentos camponeses, mas agora estou voltando minhas atenções para o setor proprietário. Então, nesse trabalho, nós vamos avaliar 3 entidades representativas de proprietários rurais. A Sociedade Nacional de Agricultura do Rio de Janeiro, a Sociedade Rural Brasileira de São Paulo e a Sociedade Nacional de Agricultura de Santiago de Chile. Essas 3, e o foco é pensá-las desde os anos 60, quando o tema da reforma agrária ganha uma projeção maior nos cenários dos 2 países, até a década de 80, quando o Chile consolida seu modelo neoliberal, que depois vai inspirar também outros países na América Latina, inclusive o Brasil. Bem, na realidade, desde os anos 30, essas entidades, já a partir da crise de 29, elas já enfrentam a questionamentos do seu status social, né? No caso brasileiro, tanto a Sociedade Nacional de Agricultura quanto a Sociedade Rural Brasileira tende, no momento da Revolução de 30, ver uma certa redefinição do seu papel na sociedade. Aí existe uma grande diferença entre Brasil e Chile, que é fundamental, pelo menos no meu entender, que é, no Brasil, por mais que se questionasse a concentração da terra, por mais que se questionasse as relações de trabalho, ainda continuava sendo o setor primário, o setor agrário, o mais importante gerador de divisas, inclusive para a industrialização. Por isso que foi possível, por muito tempo, se dizer que não havia embates entre o varguismo, não, a burocracia varguista e os setores proprietários. Já no caso chileno, a questão é um pouco diferente, porque no Chile a maior fonte de divisas era o setor mineiro, era e continua sendo, mesmo agora, com toda a fruticultura e produção florestal, o cobre ainda é, como dizia o presidente Allende, o sólido de Chile. Um outro ponto muito importante é pensarmos que a resistência que esses setores, tanto no Brasil, face ao varguismo,
quanto no Chile, a partir da ascensão de Pedro Aguirre Cerda, em 1938, tem a ideia de uma legislação trabalhista que controle seu poder, e a noção de uma reforma agrária está vinculada a quê? Não apenas ao tema econômico. Claro que o tema econômico é muito importante, mas a questão do poder. Não aceitar em nenhum momento que um trabalhador de campo pudesse se sentar a uma mesa com um proprietário de terra e discutir com ele de igual para igual. Não sei, a gente, para a literatura chilena, por exemplo, a gente vê A Casa dos Espíritos, de Isabel Allende. Bem, a partir dos anos 30, a gente tem esses enfrentamentos, o setor proprietário rural, ele consegue conter as tentativas de sindicalização rural, os enfoques de reforma agrária, projetos de reforma agrária que são apresentados no parlamento chileno, a resistência patronal, para usarmos a expressão de Maria Angélica Olivares, é muito bem sucedida, mas isto também se mantém mesmo após o final da Segunda Guerra Mundial, embora na 45, 46. Crescimento dos partidos comunistas, tanto no Brasil quanto no Chile, apontava para uma sindicalização rural. Isto é bloqueado tanto legalmente, a Constituição de 46 no Brasil, apesar da redemocratização, bloqueia a sindicalização rural. No Chile acontece a mesma coisa, com a lei de sindicalização, que, para a gente ter uma ideia, o fazendeiro seria o tesoureiro do sindicato que se formasse na fazenda, só para a gente ter a noção do que era a lei de sindicalização chilena. Então, parecia que a tranquilidade dos rurais seria garantida. A partir já na primeira metade dos anos 50, a gente começa a ter uma presença mais forte de um setor progressista da Igreja Católica. Ainda não é a teologia da libertação, será um setor que no Chile, é muito claro, vai dar origem à democracia cristã, né, que vai procurar atuar no meio agrário, às vezes em parceria com os comunistas, como na famosa greve de La Molina, no Chile, em 53, ou, no caso brasileiro, não numa parceria com os comunistas, mas na ideia de que você precisa competir com eles e ganhar deles, né? Evitar que os comunistas cheguem ao campo, ainda que os partidos sejam clandestinos. É interessante que, em 53, nos dois países, os PCs ilegais e tudo organizam conferências, né? O ano de 1958, ele vai ser um divisor de águas. No Chile, você tem a legalização do PC e a volta da atuação dele com mais possibilidades no meio agrário, e talvez não seja tanta coincidência que o presidente Allende quase ganha a eleição, na época, o senador Salvador Allende. E no caso brasileiro, o PC continua ilegal, mas Prestes sai da clandestinidade, Luiz Carlos Prestes, que é o líder histórico do Partido Comunista, e o PC consegue influenciar vitórias de governadores, tanto no Rio Grande do Sul quanto em Pernambuco, que eram estados de uma mobilização social grande na época. Pernambuco tem as ligas camponesas, que não são sindicatos, né? Depois, se alguém precisar, eu posso explicar um pouquinho mais acerca das ligas. Mas, em 59, você tem o ponto de ruptura, que é a Revolução Cubana, que tem, antes e depois da sua vitória, a reforma agrária como uma das suas principais bandeiras. E depois do fracasso da ação estadunidense na Baía dos Porcos, os próprios policymakers ligados ao governo de Kennedy entendem que era necessário uma vacuna contra a revolução. E a vacuna no meio agrário, já que estamos falando tanto de vacina hoje em dia, a vacuna será exatamente vista como a reforma agrária. Daí a Conferência de Punta del Este, no Uruguai, aprovar, né, os países assinarem, né? No Chile, isso tem consequências muito rápidas, porque, além disso, o Jorge Alessandri, que ganhou de Allende em 58, perde a maioria no Congresso, então é aprovada uma lei de reforma agrária já em 62, ainda que pouco aplicada. No Brasil,
Em 62, eu tenho a legalização da sindicalização rural, e em 63, eu tenho o Estatuto do Trabalhador Rural, a legislação trabalhista levada ao campo, afinal de contas. Só que vai durar pouco, né? Em 64 eu tenho o golpe. Por quê? No caso brasileiro, aí é uma diferença entre Brasil e Chile importante, pelo menos nos estudos que fiz até agora. No Brasil, o setor proprietário, além de ser o principal gerador de divisas em plena década de 60, ainda com o café, ele consegue cooptar o setor industrial e os setores médios. Então, existe uma grande coalizão contra o presidente João Goulart, né, quase que ele não toma posse quando Jânio Quadros renuncia em 61, e essa coalizão, quando João Goulart assina os decretos determinando a expropriação de terras à margem de rodovias e ferrovias, né, ele assina esse decreto 31 de março, ele perde o emprego de presidente da República, é derrubado. Em 2 semanas ele está deposto. No caso chileno, esse setor proprietário está dividido, o pessoal do sul do Chile pensa mais a modernizar, eles pensam que são mais modernos, que não vão ser afetados, e o setor proprietário não consegue, pelo menos nos estudos que tenho até hoje, não consegue ganhar para sua causa o setor industrial. Porque a ideia de que a agricultura do Chile não apenas não gera divisas, como não abastece o mercado interno, é muito clara. Em 64, enquanto no Brasil o golpe de Estado parecia resolver o problema agrário desse setor proprietário, no Chile eu tenho o setor proprietário apostando no que entenderam ser um mal menor, votar em Eduardo Frei contra o presidente Salvador Allende. No Brasil, 4 meses depois do golpe, o anúncio do Estatuto da Terra, a reforma agrária, está na agenda política do primeiro governo militar, entendida exatamente como algo para se fazer topicamente, não é para fazer a reforma agrária no Brasil inteiro, mas nas áreas de tensão social, como se dizia na época, ou seja, ela é claramente vista como uma vacina contra a revolução. Os setores proprietários, principalmente de São Paulo, ameaçaram começar tudo de novo, e aí você tem uma estratégia muito clara, que é a diferença da Sociedade Nacional de Agricultura, aqui do Rio, e da Sociedade Rural Brasileira de São Paulo. A Rural Brasileira, meus conterrâneos paulistas, eles sempre tiveram uma postura de bater de frente. Então, falou em reforma agrária, eles já questionavam nas páginas da revista, mesmo na ditadura Vargas, quando se tentou, por exemplo, separar terras públicas de particulares, em plena ditadura, eles publicavam artigos muito vigorosos contra essas medidas. Já o pessoal da Sociedade Nacional de Agricultura tinha uma outra estratégia, ocupar postos na burocracia para garantir que tais medidas não seriam efetivadas. E as 2 táticas convergiram aqui em 64. Os gritos do pessoal da Sociedade Rural de São Paulo e a penetração burocrática da Sociedade Nacional de Agricultura conseguiram bloquear na burocracia as propostas de desapropriação, embora houvesse uma lei de reforma agrária aprovada no parlamento e sancionada pelo presidente. Esta lei de reforma agrária, ela vai sendo postergada a sua aplicação, e o que o governo militar vai fazendo é investir pesado, como dizia o Delfim Neto, na modernização dos grandes proprietários. Então, aí é você juro subsidiado para comprar máquina, empréstimo a juro baixíssimo, juro abaixo da inflação, apoio técnico para sementes selecionadas. A gente tem uma empresa no Brasil chamada Embrapa, que é muito importante, e, de quebra, o desenvolvimento dos agrotóxicos, né? Que na época a gente chamava de defensivos agrícolas. Bem, e na questão agrária, rapidamente, o que se chamava de reforma agrária vai se falar, viu, Henrique, em colonização. Não sei se o Henrique está aqui. Colonização no que se chamava no Brasil, desde o período varguista, de vazios demográficos.
Só que, mais uma vez, o governo teve uma atitude ambígua, porque se essa colonização fazia propaganda para pequenos proprietários, ao mesmo tempo cedeu glebas enormes para grandes empresas de São Paulo e do sul do país. Eu não preciso dizer que o conflito estava posto, e durante todo o regime militar, os conflitos na Amazônia foram importantíssimos. Enquanto isso, enquanto no Brasil a reforma agrária ia sendo cancelada, ainda que estivesse na fala da Confederação dos Trabalhadores na Agricultura, eu tenho, apesar disto, no caso chileno, eu tenho a reforma agrária avançando. O governo Frei consegue desenvolver aquilo que tanto se temeu no Brasil, um movimento de pinça. Ao mesmo tempo, se apoiava a sindicalização rural, as barreiras à sindicalização rural eram derrubadas e se desenvolvia a reforma agrária. E, num primeiro momento, os setores proprietários continuaram divididos. O pessoal do Sul entendendo que não seria afetado. Em 67, você tem as 3 leis ligadas à reforma agrária: a sindicalização campesina oficializada, o direito à propriedade, sendo questionado a ideia de uma função social da propriedade, e a reforma agrária, uma nova lei que limita o tamanho da propriedade. A partir daí, esse setor proprietário começa a reagir, principalmente a partir de ocupações de terra, que acontecem em 68. E eles conseguem, no centro, né, como a Fazenda Santa Marta, e eles conseguem uma coisa interessante, que é mobilizar os chamados apatronados, camponeses que lutam contra essas ocupações. Então, eles estabelecem uma divisão dentro do movimento camponês. A situação vai se acutizando, e com a vitória do presidente Allende em 70, para o presidente Allende, a Sociedade Nacional de Agricultura nem mandou o programa de governo, né? Porque, e só uma observação rápida, a gente lendo memórias desse setor proprietário, eles têm uma memória muito mais crítica a Frei do que a Allende. Allende, para eles, é o sujeito honesto naquilo que se propõe a fazer. Nunca engambelou ninguém, nunca enganou ninguém. Agora, Frei não. Frei é aquele que eles votaram, que eles apoiaram e o saiu. E uma outra coisa interessante, a gente vê no Chile e no Peru, os Estados Unidos responsáveis pela reforma agrária, que para nós brasileiros parece estranhíssimo, mas a questão é que os Estados Unidos apoiaram, lançaram a Aliança para o Progresso, e a leitura que os fazendeiros do Chile e do Peru fazem, né, países afetados pela reforma agrária, é que os americanos não queriam que os produtos deles concorressem nos Estados Unidos. Está tudo muito bem se eles exportassem para os Estados Unidos naquela época, né? Até passaram a exportar depois, mas não naquele tempo. Bem, o fato é que com o governo Allende, só para acelerar um pouquinho, acelera a oposição, esse setor proprietário, agora ele consegue formar uma frente com donos de fábricas expropriadas, com a classe média chilena. Eu juro que não vou destrinchar aqui o golpe empresarial militar de 73 no Chile. Se alguém tiver alguma pergunta, depois a gente explora. Bom, então, a partir de 73, os dois países estão sob regime militar. No caso brasileiro, se está propondo uma abertura, mas como há uma crise econômica, o governo, principalmente do general Ernesto Geisel, a partir de 74, intensifica a carga tributária. E aí você tem as críticas muito fortes do setor proprietário, que vão continuar no governo de Figueiredo, né, que é o último general-presidente. Você tem uma abertura maior no sistema político do país, os exilados voltam e tal, e uma crise econômica bárbara, e esse setor, a crise da dívida brasileira dos anos 80, e esse setor proprietário argumenta o seguinte: puxa vida, nós pagamos a conta da industrialização, agora estamos pagando a dívida e ainda por cima estamos sofrendo a carga tributária. E com a abertura política, o fantasma da reforma agrária volta. Nasce o movimento do Sem Terra, e após o governo militar, no primeiro ano de governo civil no país, em 1985,
eu tenho uma proposta de plano de reforma agrária que era simplesmente aplicar o Estatuto da Terra naquilo que ele continua, desapropriar terras não cultivadas, pagar com títulos da dívida agrária. A reação desse setor proprietário é vigorosa, mas se mantém a estratégia. A Sociedade Rural Brasileira de São Paulo batalhando, gritando, atacando, e a Sociedade de Agricultura no Rio propondo até uma justiça agrária. Esse setor proprietário consegue o arquivamento da proposta de reforma agrária e garante na Constituição de 88 limites muito claros a ela. Depois vai ter que se enfrentar com a questão do neoliberalismo a partir de 90. No caso chileno, eu tenho a implantação, né, depois de uns embates, né, que a Verônica Valdívia explora bem, Leigh contra Pinochet, depois de uns embates importantes que eu tenho nos primeiros anos do regime, a adoção do modelo neoliberal. Há proprietários do Sul, né, que no final se juntaram, até esqueci de contar que no Sul, a partir de 69, 70, eles também enfrentaram as lutas pela terra do povo Mapuche, né? No Sul, por exemplo, o pessoal produtor de leite chamava de uma reforma agrária quando os bancos vinham executar as dívidas agrícolas. Mas, no geral, a Sociedade Nacional de Agricultura, que representava mais os proprietários do Chile Central, foi sempre muito fiel a Pinochet. Seja as violações cometidas pelo regime desde as suas primeiras horas, os seus momentos, seja a falência de alguns proprietários por causa do modelo, foi considerada o preço a pagar. A ordem estava restabelecida. E, principalmente, eles não tinham mais que sentar com camponeses. Isso é um ponto, para mim, importante nesse meu primeiro olhar, né? Você não precisa mais sentar com la gente distinta, gente diferenciada, como falamos aqui no Brasil, né? Não tem que dialogar, tem ordem no país. Tanto que eles votaram maciçamente em 88 no plebiscito, a favor de Pinochet, apesar de Pinochet ter sido derrotado, eles mantêm uma memória muito favorável ao regime pinochetista. A partir de 90, Brasil e Chile se encontram no seu modelo neoliberal, sendo implantado aqui no Brasil com dificuldades, é um processo que ainda não se completou. Não nos esqueçamos que o ministro Paulo Guedes, do atual presidente da República, trabalhou com os Chicago Boys de Pinochet no Chile em 84, então não é casual, o processo neoliberal não se completou em nosso país. Então, os países se encontram no modelo neoliberal que no Chile vai sendo muito questionado agora, mas no Brasil ainda não completou a sua implantação. Gente, desculpem se eu ultrapassei o tempo. Às vezes o historiador tem essa dificuldade. Muito obrigado. Muchas gracias, Vanderlei. Ahí te mando una pregunta y después la puedo leer a la hora de hacer la ronda de preguntas. Entonces, ahora le doy la palabra a Francisco Cibaja, por favor. Hola, buenos días a ¿Cómo todas y estás? todos. Bueno, con su permiso compartiré la pantalla ya que tengo una pequeña presentación. Les agradezco me informen cuando estén viendo mi pantalla, por favor. Hola. Sí, la estamos viendo. Ok, muchas gracias. Bueno, esta ponencia parte de la idea general de analizar la enseñanza agrícola y la experimentación agronómica con el propósito de examinar y medir de cierta manera el impacto e influencia de las escuelas de agricultura tropical y las estaciones experimentales en la modernización agrícola y en la historia agraria colombiana. La investigación mayor de la cual hace parte esta presentación metodológicamente pretende hacer un cruce
de miradas entre la historia agraria, en esta ocasión pues desde una perspectiva más institucional, y las historias de la ciencia, la tecnología y pues la historia ambiental. Ese cruce de miradas no solo permite acercarnos a los alcances y limitaciones científicas, ambientales y ecológicas, sino a los procesos políticos y sociales, los cuales también fueron factores centrales pues, en la instauración de la enseñanza y la experimentación agrícola en Colombia durante las décadas de 1910 y 1950. Teniendo en cuenta pues, teniendo en cuenta diferentes aspectos de esos enfoques, ese trabajo pues, aspira a mostrar la experiencia colombiana en procesos más amplios de cambio agrario en América Latina y el Caribe, mediante el estudio de las escuelas y pues, las estaciones agronómicas. Planteo que el papel desempeñado por estas instituciones ofrece una ventana para comprender el estado de la agricultura nacional durante gran parte del siglo XX, pues estas instituciones fueron la punta de lanza de los gobiernos, en especial los gobiernos liberales, para modernizar y mejorar la productividad de la agricultura y la ganadería colombiana. De este modo, esas instituciones, sobre todo las estaciones agronómicas, se constituyeron en espacios de ciencia, tecnología y poder. Las estaciones agropecuarias, también conocidas como granjas, eran espacios de innovación institucional, científica y tecnológica, dedicadas a enfrentar los principales problemas pues, agronómicos, biológicos, ecológicos y económicos de la agricultura y la ganadería. Por lo tanto, el estudio de esas instituciones, cuya historia pues, entre las escuelas y las estaciones pues, de cierta manera corre de manera paralela durante sus primeros años, permite demostrar que tanto las sociedades regionales de agricultores como los gobiernos departamentales y nacional apostaron por el establecimiento de estos espacios de enseñanza y experimentación como una forma de modernizar y mejorar la productividad agropecuaria durante la primera mitad del siglo XX. Ahora bien, las estaciones agronómicas entendidas como espacios donde el personal calificado contaba con instalaciones, máquinas y herramientas, laboratorios y campos necesarios para llevar a cabo cultivos experimentales y proyectos de investigación, surgieron desde mediados del siglo XIX en Europa, especialmente en Alemania, y pues luego se proliferaron en Estados Unidos. Este nuevo interés por mejorar los procesos y prácticas agrícolas conllevó a que agricultores, gobiernos, científicos adoptaran la ciencia como medio para solucionar los problemas biológicos de la agricultura. De esa manera, pues, la agricultura científica surgió en respuesta a las presiones comerciales, ambientales y ecológicas sobre la economía agraria. En un intento, pues, por mantener sus dinámicas exportadoras, las élites agrícolas y los gobiernos organizaron estaciones de investigación dedicadas, pues, al mejoramiento de los principales cultivos tropicales. Según Stuart McCourt, las estaciones eran espacios para domesticar precisamente el trópico, con campos de cultivos y laboratorios para clasificar y controlar plantas y cultivos con participación pues, en los mercados mundiales principalmente. De esa manera, pues, el estudio científico de la agricultura encontró un espacio central en las estaciones experimentales y en las escuelas agrícolas, donde se esperaba pues, que los científicos, especialmente agrónomos, entomólogos, químicos y genetistas, obtuvieran variedades de mayor rendimiento y resistencia a las plagas y enfermedades. Entonces, el interés oficial por la enseñanza y experimentación agrícola coincide pues, con la era liberal en América Latina, ¿no? Que duró aproximadamente de 1870 a 1930, según los estudios realizados por Stuart McCourt. En vista de esto, los gobiernos caribeños y latinoamericanos establecieron escuelas y estaciones de experimentación agrícola, inspirada pues, en los avances de la llamada agricultura científica, con el fin de buscar el crecimiento económico a través de la exportación de los principales productos tropicales. En Colombia, los primeros esfuerzos por establecer este tipo de instituciones se remonta a las actividades realizadas por la Sociedad Colombiana de Agricultores. Esta sociedad, creada en 1871 por iniciativa de estadistas y agricultores como Salvador Camacho Roldán y Juan de Dios Carrasquilla, quienes pretendieron introducir y aplicar en la agricultura colombiana los nuevos avances científicos y técnicos generados en el marco de la Segunda Revolución Agrícola, logrados en Europa y Estados Unidos principalmente. Según Jesús Antonio Bejarano, uno de los principales o de los más fuertes estudiosos del problema agrario en Colombia, señalaba pues, que esta Sociedad de Agricultores de Colombia era una asociación gremial que defendía los intereses económicos de una élite agrícola nacional, por supuesto, pero también fue una institución preocupada por la modernización y transformación agrícola mediante la adopción de los principales de principios químicos, botánicos y agronómicos pues, de la propia de la agricultura científica. Francisco, te interrumpo rápidamente. No sé si tienes una presentación con más láminas, porque solo vemos la inicial.
Ah, ok, sí, no. Primero tengo esa allí. Muchas gracias por informarme. Entonces, durante los decenios de 1870 y 1880, la Sociedad de Agricultores de Colombia, en colaboración con el Gobierno Nacional, trataron de promover pues, la enseñanza agrícola y el establecimiento de estaciones experimentales. En ese periodo fueron creadas la Escuela de Agricultura del Estado de Cundinamarca y el Instituto Nacional de Agricultura, dirigido en sus primeros años pues, por Juan de Dios Carrasquilla. Según Bejarano, la fiebre de los transportes, como ha llamado a ese volcamiento hacia la construcción de ferrocarriles, conllevó a que el gobierno enfocara sus planes de fomento al sector de transporte y abandonara pues, sus intereses por el desarrollo de la enseñanza y la experimentación agrícola. A esto también se debe sumar como los contratiempos y los avatares de las guerras civiles de finales del siglo XIX, las cuales también fueron factores que de una u otra manera afectaron el funcionamiento de estas primeras instituciones. Entonces, de esta manera, los primeros intentos por fundar escuelas de agronomía y veterinaria arrojaron resultados infructuosos, según Jesús Antonio Bejarano. No obstante, más allá de si los intentos de la Sociedad de Agricultores de Colombia fueron infructuosos, lo que pretendo resaltar con esta referencia al papel de la Sociedad de Agricultores es su función como eje articulador de una mentalidad que sentó las bases de una nueva institucionalización agrícola basada en la enseñanza, investigación y experimentación. Sus más sobresalientes representantes pues, generaron un discurso favorable sobre la aplicación de la ciencia en la agricultura y la ganadería nacional, y de una u otra manera proyectaron pues, los espacios para la propagación de estas ideas científicas, convirtiéndolos de una u otra manera también en los precursores de la enseñanza y la experimentación agropecuaria en este país. Los miembros de esta élite pues, eran representantes de esa mentalidad, ¿no? De una mentalidad basada en la ciencia como premisa del desarrollo de la agricultura, que estuvo presente no solo en Europa y Estados Unidos, sino en los países de América Latina y el Caribe durante los siglos XIX y XX. Para 1986, el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, tenía bajo su administración y funcionamiento un total de 23 espacios de investigación, como se puede observar en la tabla en pantalla, y experimentación agropecuaria en diferentes regiones naturales y climáticas del país. Estos lugares estaban organizados en diferentes categorías, como centros nacionales de investigación, centros regionales de investigación o estaciones experimentales, especializados según las principales actividades de la región y el clima en la que estaban ubicados. Entre las más importantes, tanto por sus procesos institucionales como investigativos y tecnológicos, sobresalen la estación de Palmira, en el Valle del Cauca, la estación Tulio Espina pues, de Medellín, la selva en Río Negro y Tibaitatá en Cundinamarca, cercana a Bogotá, y Turipana en la costa Caribe. Entonces, como se puede observar, en todas las regiones naturales del país había uno de estos espacios en la segunda parte del siglo XX ya. En estos lugares, el ICA tenía los programas más importantes de mejoramiento de cultivos y de ganado. En Tibaitatá, por ejemplo, se dedicaron al cultivo de trigo, en Tulio Espina y la selva al maíz y frijol, y en Palmira al algodón, arroz y caña de azúcar. Y en Turipana, por su parte, el mejoramiento de una raza criolla de ganado y de productos como el maíz, el algodón y el sorgo. De esta manera se observa cómo se transita de unos intentos señalados como infructuosos a final del siglo XIX a toda una institucionalidad afianzada, tanto en lo organizativo administrativo como en lo científico investigativo en la segunda mitad del siglo XX. En ese sentido, pues... Perdona nuevamente la interrupción. ¿Se puede presentar más grande la lámina esa porque está muy pequeña? No sé. Creo que no, porque luego si amplío aquí en este momento la pantalla, ya se podría ver un poquito más así. Bueno, ok, gracias de todas maneras. Ok, yo creo que aquí se ve un poquito más amplia. Ok. Entonces, en ese sentido, la ponencia se preocupa por la experiencia de dos estaciones en los Andes tropicales. Por un lado, pues la estación Tulio Espina de Medellín, situada pues en las tierras templadas o clima medio del Valle de Aburrá, concentrada pues sobre todo en la ciudad de Medellín, en el centro del departamento de Antioquia. Y la otra estación, esto se me... Ok. ¿Sí pueden ver la otra lámina? Sí, la de los mapas, estamos viendo. Vemos los mapas, sí. Ok. Entonces, como les decía, pues me concentro en dos estaciones. En la estación Tulio Espina,
Medellín, y la estación La Picota, ubicada en el municipio de Usme, en las tierras frías de las sabanas de Bogotá. De esta manera, esta ponencia pretende aportar a los estudios sobre las estaciones agronómicas, pero concentrado en estaciones andinas, pues en los últimos años se han publicado trabajos como el de Suar Macú, Leida Fernández Prieto, Juan Pan Montojo, Warren Díaz, entre otros, que se han ocupado de estudiar las estaciones, pero en el Gran Caribe insular y en menor medida en Brasil y México. Entonces, la idea es como también tener en cuenta y comenzar a abordar esas estaciones ubicadas en los Andes tropicales. Ahora bien, en esta ponencia se plantea también que ese proceso de institucionalización se afianzó sobre todo en el periodo de 1910 a 1930. Tan solo en 30 años de esfuerzos políticos y sociales de una generación preocupada por el mejoramiento científico de la agricultura como motor de cambio y desarrollo económico y social. Como se puede observar, las estaciones de más trascendencia, tanto nacional como internacional, fueron fundadas entre las décadas de 1910 y 1930, gracias a toda una legislación especial, como se verá más adelante. Uno de los propósitos de esta ponencia es justamente mostrar y analizar el papel de las escuelas y estaciones agronómicas hasta la década de 1930, antes de que el gobierno nacional y la Fundación Rockefeller inauguraran el programa de mejoramiento agrícola colombiano en la década de 1940 y 1950. Eso permite tener en cuenta otras temporalidades, otros espacios y actores que demuestran que la institucionalización de la enseñanza y experimentación agrícola contaba con toda una organización, infraestructura y trayectoria investigativa persistente a la llegada de la Fundación Rockefeller con su discurso de revolución agrícola en Colombia en la década de 1950 sobre todo. Recientemente se han publicado artículos y tesis doctorales sobre la estación de Palmira, los cuales representan pues, importantes aportes para el estudio de la modernización de la agricultura colombiana. Por ejemplo, el trabajo de Timothy Lorek sobre la experiencia regional del Valle del Cauca demuestra el papel vital que tuvo la estación de Palmira en la expansión internacional y en la difusión de las tecnologías de la Revolución Verde durante la Guerra Fría. De acuerdo con Lorek, la importancia de Colombia se debió considerablemente a los programas preexistentes a la llegada de la Fundación Rockefeller, financiados por los departamentos y el gobierno pues, nacional. Por lo tanto, los arquitectos de la Revolución Verde fueron atraídos por lugares con tradiciones y experiencias locales previas, no solo en enseñanza y experimentación, sino también en la inversión y generación de tecnologías agrícolas. En ese sentido, pues, la experimentación y el mejoramiento del cultivo de caña de azúcar colocaron a la estación de Palmira en una red global de investigación y generación de tecnología agrícola, dando origen al Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT. No obstante, la estación de Palmira no fue la única involucrada en esos procesos de cambio agrario, pues otras instituciones similares como la estación Tulio Espina de Medellín y la estación Tibaitatá también se insertaron y fueron fundamentales en el posicionamiento transnacional de Colombia en el mundo de la investigación y experimentación agronómica durante los años de la Guerra Fría y en la expansión de la Revolución Verde. El examen pues, de la estación Tulio Espina de Medellín y la Picota de Bogotá, dentro del contexto de la modernización agrícola, revela que a pesar de que se generaron algunos procesos de cambio agrario propiamente e innovación tecnológica, se presentó sobre todo un proceso de cambio institucional en la organización de la enseñanza y experimentación agrícola. En la segunda mitad del siglo XIX, esas iniciativas se enmarcaron más en el interés de las élites agrícolas regionales por mejorar la productividad de sus propiedades y explotaciones personales y gremiales. Luego, pues en las primeras 3 décadas del siglo XX, la enseñanza y experimentación agropecuaria se volvieron proyectos de Estado, tanto en el ámbito departamental pues, como nacional. Las escuelas y estaciones fueron creadas primero por las asambleas departamentales, en acuerdo pues, con las sociedades de agricultores regionales. Más adelante, esos espacios fueron adquiridos por el gobierno nacional, que promulgó toda una legislación que institucionalizó y de cierta manera materializó las escuelas y estaciones experimentales entre la década de 1910 y 1930. En esta ponencia pues, se plantea que durante la instauración de los centros de enseñanza y experimentación se observa una especie de evolución institucional que transita entre intereses privados y estatales. Así pues, esta ponencia destaca el proceso de institucionalización, sobre todo durante la década de 1930, periodo en el que las instituciones se consolidaron tanto en el plano nacional como internacional en cuanto a organización e investigación científica para el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Entonces, la promulgación de un amplio corpus de leyes
que es sintetizado aquí en la tabla en pantalla, entre las décadas de 1910 y 1930, demuestra la naciente necesidad de instaurar y modernizar las instituciones agrícolas durante las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Por ejemplo, en ese marco legislativo, el gobierno fundó el Instituto Nacional de Agricultura y Veterinaria de Bogotá como un campo anexo, como un campo de experimentación anexo, aclimatación y demostración, pues que se situaría en tierra caliente. Entonces, en 1915, con el objetivo de organizar e institucionalizar la enseñanza agrícola, el gobierno contrató los servicios y asesorías del agrónomo belga Charles de Nemoustier, graduado del Instituto Agrícola de Gembloux, y del británico E.T. Dewey, formado en el Jardín Botánico de Kew en Londres. Bajo la dirección de estos expertos europeos, los cuales contaban con un importante itinerario y amplias trayectorias profesionales, quedaron los primeros años de la enseñanza y experimentación agrícola en Colombia. Eso demuestra algo muy, muy interesante, y es que la preexistencia de una influencia de expertos europeos, sobre todo belgas, en la enseñanza y experimentación agronómica durante la década de 1910 y 1930, la cual sería reemplazada por la predominancia de expertos estadounidenses durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como señalaba el experto belga, Colombia era un país nuevo que encerraba riquezas naturales ignoradas y donde la industria agrícola estaba poco desarrollada. Por lo tanto, necesitaban formar agrónomos. Una ley fundamental es la 132 de 1931, por la cual se oficializaron las estaciones de clima frío, medio y cálido, es decir, las estaciones La Picota, Tulio Espina y Palmira, como vimos anteriormente, las cuales durante esas décadas se volvieron propiedad y responsabilidad del gobierno nacional como parte del Consejo Nacional de Agricultura. No obstante, aquí señalo algo muy importante, es que alrededor de la enseñanza agrícola y experimentación agronómica se generó todo un debate de corte político sobre la utilidad de esas escuelas y campos de demostración. Uno de los principales críticos de la promoción de la agronomía y veterinaria como base de la modernización de la agricultura nacional fue el reconocido ingeniero antioqueño Alejandro López. En 1927, ese intelectual observaba que uno de los principales problemas colombianos era la eficacia incuestionable que se le estaba concediendo a la enseñanza en las escuelas técnicas como medio de promover la prosperidad de esta industria. López cuestionó fuertemente que este consenso general sobre la enseñanza técnica y tomaba como ejemplo los casos de las estaciones de Medellín y Bogotá para mostrar el poco éxito de esas instituciones, las cuales durante los años 20, según este crítico, no lograron ninguna estabilidad y no lograron tampoco justificar su existencia. En medio de este debate, el ingeniero argumentaba en el mismo tono que los agrónomos eran innecesarios porque no tenían demanda, por lo tanto estaban condenados al fracaso. Con este mismo tono señalaba que los egresados de las escuelas colombianas no eran los llamados a efectuar la ansiada revolución de la industria agrícola. Por su parte, López observaba la necesidad de un empresariado industrial que manejara los negocios, pues el problema no era exclusivamente técnico, ya que había otros problemas económicos y financieros más apremiantes. Entonces, las escuelas de agricultura tropical por lo general requerían de campos experimentales anexos, donde se realizaban ensayos agrícolas como cultivos de aclimatación y selección de semillas y plantas con mejores características agronómicas, biológicas y genéticas. Esos espacios servían además de campo de demostración y difusión de conocimientos y prácticas agrícolas. Por ejemplo, la estación Tulio Espina, como vemos en la pantalla, una fotografía y un croquis de su terreno, tiene sus orígenes en la Escuela de Agricultura Tropical y Veterinaria de Medellín. Esa escuela, fundada entre 1914 y 1916 por la Asamblea Departamental de Antioquia, requería pues, de campos de demostración y con base en ese campo de demostración nació y surge la estación Tulio Espina. En 1926, la junta directiva de esta escuela contrató los servicios de Carlos Chardón, un experto agrónomo comisionado de Agricultura de Puerto Rico, cuyo objetivo era organizar el plan de enseñanza agrícola en una forma científica y práctica basado en los principios de la agricultura científica. La misión Chardón desempeñó un importante rol como puente en la propagación del modelo de agricultura científica norteamericana y caribeña en Colombia, donde también fue contratado por el Departamento del Valle del Cauca para modernizar la estación agrícola de Palmira. Entonces, con base en las recomendaciones de este experto, en 1927 el Departamento de Antioquia compró un terreno de 45 hectáreas más o menos para fundar pues, la estación experimental Tulio Espina. En este contexto, el gobierno en 1935 adquirió, el gobierno nacional compró al gobierno departamental de Antioquia los predios y edificios de la escuela
dando pues origen pues a esta estación. No obstante, la evolución institucional continuó durante esa década, pues en 1938 la antigua Escuela y Granja de Agricultura comenzó a formar parte de la Universidad Nacional de Colombia. Ok, entonces, para ir finalizando, en la década de 1940, después de esas reorganizaciones y reacomodos institucionales, comenzó una nueva etapa en la experiencia de la estación Tulio Espina gracias a la realización de diferentes proyectos de cambio tecnológico. Por ejemplo, esa estación quedó encargada del plan de mejoramiento de maíz, produciendo una de las fuentes de germoplasma más importantes para la agricultura colombiana y latinoamericana, conocida como la variedad de maíz ETU. En 1950, pues, la Fundación Rockefeller inauguró el programa agrícola con Colombia y utilizó las sedes de esta estación pues, como la primera oficina o como la primera sede avanzada para propagarse por el resto de Colombia. Asimismo, a partir de 1925, La Picota se convertiría en una importante estación experimental especializada en agricultura y ganadería de clima frío, en especial en el cultivo de trigo. Esa estación, conocida también como Francisco José de Caldas, estaba ubicada pues, en las sabanas de Bogotá. La estación contaba con una sección de agricultura, tanto experimental como industrial, una sección de arboricultura, sección de meteorología y avicultura y una sección de ganadería encargada de la conservación y propagación de razas bovinas europeas y su reproducción pues, en las sabanas de Bogotá. Según los informes del Ministerio de Agricultura, durante la década de 1930, en la estación La Picota se lograron mejorar y crear más de 100 nuevas variedades de trigo. Pues el cultivo de trigo se convirtió en objeto de atención nacional durante esos años a partir de campañas de aclimatación y selección según las condiciones climáticas de esta región. En ese sentido, La Picota también se convirtió en una estación central encargada del mejoramiento de trigo. No obstante, en la década de 1950, en el marco del programa agrícola de la Fundación Rockefeller y el Ministerio de Agricultura, la estación La Picota fue sustituida por la estación Tibaitatá, ubicada en Mosquera, Cundinamarca, poniendo fin a una estación pionera en el mejoramiento de trigo en Colombia. Durante esos años, pues, en Tibaitatá se centralizó el manejo de las estaciones nacionales y absorbió, de cierta manera, las tareas realizadas previamente en La Picota. Ya como consideraciones finales, esta ponencia muestra que las primeras granjas y estaciones que comenzaron su trabajo experimental mediante la aclimatación y selección de variedades tanto nativas como extranjeras a principios del siglo XX se transformaron en importantes espacios para la ciencia y la innovación tecnológica. Tanto la estación Tulio Espina y La Picota se convirtieron en la base de los programas agrícolas que estableció la Fundación Rockefeller en Colombia en las décadas de 1940 y 1950. Así pues, la experiencia de estas estaciones demuestra la conexión que existe entre las historias de la Revolución Verde con una temporalidad más amplia que se remonta por lo menos a la segunda década del siglo XX en el caso colombiano. Es decir, las estaciones de Medellín y Bogotá, bajo la administración de la Rockefeller, se integraron a redes transnacionales y globales de cambio agrario y cambio tecnológico. En síntesis, las estaciones transitaron de pequeñas granjas agrícolas a centros nacionales e internacionales de investigación envueltos en procesos de cambio agrario. Y finalmente, pues, algo que quiero señalar es que para estudiar esas estaciones hay que tener diferentes aspectos sociales, políticos, ambientales, ecológicos, porque una de las cosas o de los temas más recurrentes que uno encuentra en los informes de los directores es cómo afectaba las temporadas de lluvias, las temporadas de veranos, cómo afectaban también los cultivos y ensayos experimentales. También se debe tener en cuenta el problema de la tierra, ya que en una de las estaciones, de las primeras estaciones, la estación Juan de Dios Carrasquilla, estuvo invadida por colonos y representó, pues este problema de tierra también limitó como las tareas experimentales de esta estación y se convirtió, digamos, que en uno de los primeros pleitos de la cuestión agraria colombiana. Y pues, para finalizar, el estudio de las estaciones experimentales nos permite aproximarnos a la historia de la modernización agrícola colombiana, incluso en América Latina. Ahora bien, hay que tener en cuenta y medir qué tanto o qué tan fuerte fue el impacto de estas nuevas tecnologías generadas en estas estaciones en la agricultura y en la producción agrícola pues, nacional. Es una pregunta que queda abierta y, como les digo, las estaciones ameritan una multitud de trabajos para comenzar a comprender otros espacios y actores fuertes en la historia agraria colombiana. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Si puedes sacar tu presentación de la pantalla, te lo agradecería.
Claro que sí. Yo te hice una pregunta ahí, Verónica también, pero vamos a proceder a las preguntas porque el tercer expositor no se encuentra presente. Entonces, Verónica, si tú puedes leer o explicar tu pregunta, porque como es en portugués, para mí es más difícil. Leer en español. Le voy a preguntar a Francisco cuál es la relación que hay perdona, Verónica. Empecemos con la pregunta para Vanderlei. Vanderlei. Sí, por favor. Yo creo que Vanderlei, a pergunta para ele é a respeito dos países que têm fronteiras abertas ou fronteiras internas e os países que não têm, que não dispõem de terras para a reforma agrária. Você outro dia esteve na banca do Agustín, não? Que trabalha sobre o Uruguai. Então, gostaria de... Você já que tem passado quase por todas as reformas agrárias da América, que você fizesse uma breve comparação sobre essas duas situações, incluindo na tua resposta a questão da aceitação social. Sí, y yo tomo la palabra para decir mi pregunta, que es para Vanderlei, en este caso, ¿cuál es la principal diferencia en la política de estas organizaciones de grandes terratenientes de Brasil y Chile frente a la amenaza o a la realidad de reforma agraria? Porque la presentación de Vanderlei cubrió un periodo bastante largo y muchos asuntos, ¿verdad? Entonces, me parece importante si puede presentar una conclusión sobre ese punto específico, la principal diferencia en la estrategia política. Bien, hablando, ya que los dos que me preguntaron son hispanohablantes, entonces voy a hablar en español ahorita. En relación a cuestión de frontera interna, es interesante, Verónica, porque, por ejemplo, en caso peruano, havia uma fronteira interna, a Amazonía. Incluso hay un trabajo de los 70 que decía la colonización como complemento a la reforma agraria, porque Perú tiene su Amazonía y ha hecho una reforma agraria de las más amplias del continente. Enquanto, por ejemplo, en Brasil, en Argentina, el fato de existir una frontera interna lo hace con que no sea acepta una reforma agraria. Siempre se dice, no, el gobierno puede enviar las personas, y Vargas ha apuntalado la cuestión de marcha hacia oeste, en los 70, Médici también apuntaba. Entonces, creo que ahora, por lo que Uruguay, por ejemplo, no se aceptaba tanto así una reforma agraria, por lo menos por lo que he leído de Agustín. Uruguay, confieso que mis conocimientos acerca de Uruguay son muy, muy chiquitos. Como Agustín está aquí, puedo bromear que son del tamaño del país, naturalmente. Mas creo que el fato de haber una frontera interna puede, sí, tendencialmente, dificultar la aceptación. Mas te confieso que esto no ha sido un tema que yo haya parado mucho para pensar. Es un buen tema para reflexiones futuras. Claudio, en relación a actuación política de las organizaciones de los tierratenientes. Mira, en Brasil tenemos las dos principales, por lo menos hasta los 60, Sociedad Nacional de Agricultura y Sociedad Rural Brasileira. Sociedad Rural Brasileira que en verdad es paulista, totalmente de São Paulo, representativa de los cafeicultores. Y Sociedad Nacional de Agricultura que está sediada en Río de Janeiro, mas representa por lo menos hasta los 50, 60 tal vez, a una gama más amplia del Patronato Rural de Brasil. Solo que se contraponía a los cafeicultores que eran los principales, ¿no?
em termos de poderio econômico e mesmo político. Então, a estratégia de los fluminenses, vamos chamar assim, de los cariocas, era muito carioca. Aceptavam a reforma agrária. Tu encontras em los 30 artículos dizendo que bem que se está cerrando os latifúndios em Itália, que coisa buena. Aceptavam o discurso de justiça de trabalho, que bem que se está implantando na lei laborista, e que lo hacían. Poniam um representante suyo em Ministério de Trabalho, em Ministério da Agricultura, eles sempre estiveram ocupando puestos. E nestos são muito similares a los chilenos. Al paso que los paulistas los veo muy parecidos con los argentinos. Es un discurso siempre más duro, incluso una actuación de movilización. Sociedade Rural Brasileira participa en el 32 de la contrarrevolución para intentar derrubar a Getúlio Vargas, que em meu estado nativo se chama revolução hasta hoje dia. Em São Paulo, os paulistas chamam de revolução del 32, e em el 64 estavam coordenando a revolta contra Juan Goulart. Então, a estratégia da sociedade rural brasileira é mais agressiva que da Sociedade Nacional de Agricultura, que percebo em los chilenos um pouco na combinação, um arreglo das duas estratégias. Estão, sempre que possível, no Ministério da Agricultura ou com uno suyo em Ministério da Agricultura. Estão também em parlamento com o Partido Conservador, com o Partido Liberal, mas também quando a reforma agrária se hizo hecha e que perceberam que não haveria como detenerla sobre Salvador Allende, eles têm uma postura mais agressiva, mais pura e dura, como a rural brasileira. Incluso uma coisa interessante, quando uno lê a revista de Sociedade Rural Argentina, mira, a reforma agrária de Chile é sempre mostrada em las páginas de Sociedade Rural Argentina como algo que se deve evitar, mais allá de los Andes. Agora, uma coisa interessante, hasta a ascensão de Allende, a SNA chilena não ha roto los puentes. Por exemplo, Benjamin Mate, presidente da Sociedade Nacional de Agricultura, vai falar com Salvador Allende e intenta vender produtos a Cuba. E aquelas relações econômicas se haviam restabelecido. Só depois del 71 que há a ruptura, quando Chanchol escreve em um discurso, faz uma contestação muito dura em contra do presidente Allende, há uma contestação muito dura em relação a um questionário hecho por la SNA. Chanchol chega a dizer, mire, ustedes serão oídos, pero nuestra prioridade é atender a los consejos campesinos. Então, vuelvo neste ponto, Cláudio, ao tema de cultura. Como nosotros seremos oídos, mas vai prevalecer o que pense um conselho de campesinos? Este mundo está cabeça abaixo, está ponta cabeça, como se diz em São Paulo. Então, creio que as estratégias são essas. Agora, quanto ao tema de fronteira, Verônica, é um tema para uma reflexão para o futuro. É para falar com César, é um tema para pensarmos futuramente. Gracias. Gracias, Vanderlei. Entonces, ahora pasamos a las preguntas para Francisco. Verónica pregunta si por la porosidad de ese conocimiento agronómico,
si hay relación entre las escuelas y las sociedades patronales o las organizaciones campesinas. Y es una pregunta que iba más o menos en la misma línea, a la cual agregaría si los expertos científicos agronómicos de estas instituciones de las cuales nos habla Francisco, eran también parte de una clase media reformista como en otros países, una clase media de intelectuales agrarios críticos del latifundio, de la estructura agraria, entre los cuales se va a gestar la idea y el proyecto de una reforma agraria, como por ejemplo en el caso chileno con don Jacques Chonchol, que es ingeniero agrónomo, ¿no? Y es un representante de esa desaparecida clase media chilena intelectual, pero también con un compromiso por la justicia social. Y luego Diana Henao hace una pregunta, no sé si sería muy imprudente pedirte, Diana, que la expliques tú misma, ya que tú sabes más de Colombia que yo. No. Francisco, es que, claro, quería preguntarte si en esto, en las escuelas, se discutía sobre todos los problemas, no solo de la cuestión agraria, sino lo que estaba pasando en las recientes fundadas colonias agrícolas, que tenía que ver con los problemas del transporte, de la diversificación de cultivos y del aislamiento, porque justamente se ubicaron en los frentes de colonización. Entonces, eso por un lado. Y lo otro que encontraba en algunas fuentes, sobre todo las que tienen que ver con la Secretaría de Agricultura de Antioquia y las memorias del Ministerio de Agricultura en Colombia, si tú has logrado identificar cuántas de esas escuelas experimentales se llevaron a cabo. Te pregunto porque en realidad no he ahondado mucho sobre eso, pero he visto que en esas memorias hay distintos proyectos después de la década del 30 en el contexto de la discusión de nos vamos a dedicar solo al café, cómo diversificamos la agricultura. Hay varios experimentos para la diversificación, sobre todo de cultivos, y del establecimiento de otras granjas experimentales, al menos para el caso de Antioquia, en algunos frentes de colonización. Gracias, Diana. Entonces, Francisco, tienes la palabra, por favor. Ok, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta de la porosidad casi no comprendo, no entiendo, pero la segunda parte sí. Sí hay una relación entre esas estaciones experimentales y escuelas agrícolas con esas sociedades patronales, incluso con las sociedades o con las llamadas sociedades amigos del país, ¿no? Incluso las sociedades patronales incluso y las de amigos del país se consideran como una suerte de antecedentes a todas estas cuestiones de las estaciones experimentales. Antecedentes porque si bien llevaron a cabo proyectos para también de alguna u otra manera modernizar la agricultura, las cuestiones agrícolas, no lograron como esa fuerza institucional y productiva que se alcanzó en las primeras décadas del siglo XX. Pero sí hay una relación, pero sobre todo señalándolas como una suerte de antecedentes, como unas formas primarias de comenzar a organizar y a mejorar pues, la agricultura con base en otras, pues en cuestiones más de tipo agronómica, ¿no? En cuanto a la segunda pregunta, sí, de hecho, los promotores, los impulsadores de estas estaciones, de estas legislaciones, eran en su mayoría desde el siglo XIX, como vimos con la Sociedad de Agricultores de Colombia, eran personas, gente perteneciente a clases medias, no tanto rurales, eran más clase media urbana que tenían explotaciones y propiedades en zonas rurales. Y pues con esa idea, con ese objetivo, comenzaron pues a estimular o a promover la organización de esas instituciones. Pero sí hay una relación muy fuerte porque también hay un debate incluso para quién eran las estaciones o el trabajo que se realizaba allí, para pequeños agricultores, para campesinos normales y corrientes o para agricultores, grandes agricultores comerciales. Es un debate que junto al enfoque o la orientación práctica y científica de las instituciones abarcó gran parte de todo este contexto legislativo en el que se desarrollaron estas estaciones. Y claro, en la ponencia no lo tengo en cuenta,
pero sí es clara la relación entre estas clases medias, como digo, más urbanas que rurales, para comenzar a mejorar la agricultura. Y en cuanto a los agrónomos, sí, claro, por ejemplo, los promotores, por ejemplo, en Palmira, el caso de Carlos Durán Castro, que fue alguien que fue evolucionando de institucional, comenzó como secretario de Industrias en el departamento del Valle del Cauca, hasta llegar a ministro de Agricultura, ¿no? Cuando se creó el Ministerio de Agricultura, y fue el principal promotor pues, de las estaciones de esa posición ya, y era uno de los, era un intelectual, y también era dueño de explotaciones, de propiedades, de tierras en el Valle del Cauca, y está la relación de cómo esta clase media urbana comenzó también a gestionar ese tipo de instituciones para mejorar pues, sus explotaciones rurales. Y en cuanto a las preguntas de Diana, sí, me parece muy interesante, muy buena la pregunta. De hecho, una de las fuentes principales que empleo en esa ponencia y en el trabajo mayor que estoy realizando sobre las estaciones son los informes, las memorias del Ministerio de Agricultura. Y casi toda la reconstrucción que he logrado de esas estaciones y escuelas sale pues, de allí, ¿no? Y sí, ahí se puede ver que en las memorias, sobre todo en los primeros años, el objetivo era una estación de clima caliente, es decir, ubicada en tierra caliente. Y fue la estación Juan de Dios Carrasquilla en Armero, en Tolima. Pero esta estación tuvo un problema, y fue que cuando el gobierno compró las tierras para construir allí la estación, fue invadida, fue ocupada por colonos, y se establecieron allí durante un pleito que demoró por ahí más o menos 15, 20 años. Entonces, eso demuestra también pues, cómo está conectada, cómo en la cuestión de la cuestión agraria también, de una u otra manera, permea ese tipo de relaciones en estas instituciones. Y sí, por ejemplo, en Antioquia, que es un caso que es el que más he estudiado, no solo estaba la estación Tulio Espina, también estaba la estación La Selva, que funciona actualmente y es el Centro Nacional de Investigación principal ahora en el mejoramiento del maíz y ganadería de clima frío moderado, que está ubicada pues, en Río Negro. Y también hay una que es la estación ganadera El Nus, ubicada en el Magdalena Medio, dedicada pues, al mejoramiento de razas criollas, principalmente al ganado orejinegro. Sí, así se llama el ganado orejinegro. No sé si respondí sus preguntas, muchas gracias. Muy bien, hay otra pregunta o dos preguntas rápidas tal vez para responder de Eduardo sobre el origen de los insumos o el instrumental tecnológico para estas estaciones, de dónde venía, y si además de la difusión de conocimiento agropecuario hay algún otro efecto o consecuencia identificable a partir de la experiencia de estas estaciones experimentales. Si pudieras referirte a eso brevemente, por favor, Francisco. Bueno, en cuanto a los insumos, sí, por ejemplo, de hecho en las memorias del Ministerio de Agricultura, en esa fuente y en los informes de los directores, es muy común encontrar inventarios de lo que tenían, ¿no? Y de hecho están los insumos, pero llama la atención que durante el periodo de 1910 a 1930, aunque ya había es decir, que tenía mucha fuerza los insumos químicos, me llama la atención que todavía tenían insumos orgánicos, ¿no? Me llama la atención que decían que tenían no sé cuántas toneladas de guamo, de no sé cuántas es decir, es decir, que estaba tanto lo orgánico como lo químico, ¿no? Y yo pienso que, pues, que sobre todo los insumos químicos, pues, venían del extranjero. Aunque creo que en la década del 40 ya se comienzan a producir, incluso en esas estaciones, comienzan a generar, pues en los laboratorios de química se comienza ya a trabajar en esa especie de insumos. Y la segunda parte no me acuerdo de la pregunta, muchas gracias. Bueno, la segunda parte era sobre otros efectos o consecuencias de la experiencia de estas estaciones experimentales. Por ejemplo, sí,
no sé si, pues sí se pueden llamar consecuencias o más que consecuencias como efectos, impactos. Por ejemplo, la estación Tulio Espina de Medellín produjo esa semilla, ¿no? Perdón, un germoplasma, que es pues, la variedad Eto, que, pues, que circuló por diferentes partes de América Latina y el mundo, pues, en Asia y África sobre todo, como base germinal. Haciendo un trabajo previo se observa cómo, es decir, a pesar que hubo un aumento de producción de semillas, no se refleja, hay como una especie de desfase en la producción propiamente del grano de maíz, ¿no? Es decir, se mejoraba las semillas, pero no se mejoró de cierta manera el incremento de la producción. Entonces pienso que eso puede ser una consecuencia que era lo que se pretendía buscar, pero se aisló, ¿no? Y tomó otro rumbo. También, por ejemplo, una consecuencia que podría llamar social o influencia o efecto social que hay allí es ese debate, ese dilema, para quién el resultado o los productos de lo que se está realizando en esas investigaciones y experimentos en las estaciones, ¿no? Por ejemplo, en las estaciones había una actividad que era el día de campo o días de demostración cuando se invitaba a los agricultores, no sé, aledaños a la zona donde estaba ubicada la estación y se socializaba de alguna otra manera los resultados de la experimentación, pero digamos que no eran como los efectos deseados y las consecuencias que se querían encontrar, porque luego, como les digo, de una u otra manera hay como un desfase en la producción de semillas y en la producción propiamente pues, de granos. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Aprovecho de contarles, para quienes quieran conocer más del trabajo de Francisco, que él va a publicar próximamente en la revista Historia Agraria de América Latina el artículo La Estación Agrícola Experimental Tulio Ospina de Medellín, Maíz, Genética y Tecnología Internacional. Entonces le doy las gracias a los expositores, a los asistentes, a quienes hicieron preguntas y comentarios, a nuestros colegas y amigos del Brasil por ayudarnos y compartir este esfuerzo de hacer el coloquio como primera parte de esta reunión que dura toda la semana, y los invito a participar en las próximas sesiones del Encuentro Sudamericano de Estudios Agrarios, para decirlo en español y no asesinar el portugués con mi mala pronunciación. Muchas gracias a todos, que estén muy bien y nos vemos en las próximas sesiones.